Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres y como cada lunes venimos a estar contigo y a trabajar ciertos temas que nos ayudan a poder saber qué hacer en la semana, ¿no? A mí me gusta mucho sentir que cada semana puedo aprender algo, puedo crecer en algo, y entonces esto es el tiempo de terminando febrero, empezando marzo, para poder aprender algo. Y justo el día de hoy nos vamos con automotivarnos, ¿no? ¿Cómo poder motivarnos? Porque muchas veces procrastinamos con los que tenemos que hacer, nos ponemos objetivos, no lo logramos. Ya sabemos incluso lo que pasa a inicios de año, ¿no? Con tantos objetivos que nos establecemos, con las expectativas que tenemos del año. Pero ¿qué pasa que no logramos concluir las cosas? ¿Qué pasa que perdemos ese empuje, esa motivación? A medio camino vamos a empezar a conocer qué significa esto de la motivación, y pues queremos que nos saludes, que nos digas desde dónde nos estás escuchando. Eres parte de la familia del Arte de Ser Padre y son muy importantes todos estos mensajitos que nos mandan y la manera en que se acercan a nosotros. Buen día, Ani. Hola Mariana, muy buenos días, ¿cómo estás? Iniciando una semana más, como dices, y qué importante el tema de hoy, que muchas veces nos hace falta, porque bien dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Y por qué nos costará tanto trabajo algunos días el poder encontrar ese motor que nos mueve a lograr realmente esos objetivos que nos proponemos? Porque es muy común que al inicio del año hacemos una lista de propósitos, de cosas que queremos lograr, pero después nos falta ese motor que nos mueva a realmente lograr esos objetivos. ¿No te ha pasado? Definitivamente, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado y creo que es porque hay toda una ciencia detrás de la motivación, pero incluso como padres y educadores, entender cómo establecer esa motivación con nuestros hijos. Lo que yo veo, Ani, es que estamos, y más los jóvenes y los jóvenes e incluso algunos niños, pero en general los adultos, estamos desinteresados, desmotivados, ¿no? Y desconectados, ¿no? Estamos, por eso, si te fijas, los adultos o entre jóvenes o incluso los niños hacia los padres, nos decimos, ¿por qué estás tanto tiempo en el celular, no? ¿O por qué los papás de adolescentes dicen, es que mi hijo está totalmente todo el tiempo en su teléfono, y creemos que ese es el problema? Pero no nos damos cuenta, y lo decía me decía un adolescente, Mariana, es que el problema no es mi teléfono, o sea, ese no es el problema, problemas tengo. La manera en que me distraigo es con mi teléfono. Entonces, fíjate cómo estamos y los jóvenes están tan desinteresados. Les mostramos un mundo de adultos en el que nadie se quiere convertir en un adulto por lo aburrido, estresado que es, que entonces creo que eso nos genera este desinterés, esta desconexión, y lo podemos ver incluso, esta apatía, ¿no? Y lo podemos ver incluso en los niños cuando van al kinder. Y entonces les encanta ir al kinder, les encanta ir a jugar, a cantar, a socializar, a aprender, les gusta aprender a los niños. Pero algo pasa en la primaria, en este proceso de lectoescritura y en los primeros grados de primaria, que pierden esas ganas, esa motivación por aprender, ¿no? Y entonces empieza a todo ser un calvario. Desde ahí ya empiezan a contar cuántos años les faltan para salir de la preparatoria, de la universidad. Entonces tenemos que entender qué significa esta apatía, ¿no? ¿Qué significa esta apatía?
que en la que muchos estamos metidos. Y fíjate que algo muy importante es entender que esta apatía significa indiferencia por uno mismo. Ajá. Y qué importante, Ani, porque esta indiferencia la vemos en todos lados. La vemos cuando de repente hay un asalto y dices, es que estaba alrededor de muchas personas y nadie reaccionó. Vemos esta indiferencia de los padres trabajando demasiado, ¿no? Y entonces no estando con sus hijos. Vemos esta indiferencia en tantas cosas, que definitivamente esto trae esta parte de apatía hacia uno mismo, el que no tengas esa energía para poder hacer las cosas. Y atrás de esa indiferencia, pues de alguna manera está muchas veces la desmotivación, ¿no? Como que has perdido los motivos que te hacen encontrarle el sentido a las cosas, ¿no? El encontrarte la ilusión, encontrar realmente esa chispa que te mueve para realizar las cosas. Y sí lo vemos últimamente en la sociedad, es una de las cosas que yo lo he notado y me desilusiona, esa falta de apatía, perdón, esa apatía en la gente y esa falta de entusiasmo por realmente hacer que las cosas cambien, ¿no? Nos quejamos continuamente de todo lo que nos está pasando, porque lo vemos en todos lados, ¿no? En la calle, en el lugar en donde te encuentras una persona que te hace conversación, por lo general, el comentario es una queja. Uh-huh. Y si es, por ejemplo, en las redes, continuamente estás viendo cómo la gente se está quejando de todo lo que está sucediendo y de todo lo que pasa. Y cuando uno puede intervenir para un cambio, la gente no participa por esa apatía, ¿no? Entonces dices, a ver, si queremos que las cosas cambien, necesitamos participar, necesitamos ser nosotros el motor del cambio, ¿no? Porque si nosotros no participamos, las cosas no van a cambiar, ¿no? Claro, fíjate, esta apatía normalmente se da por ignorancia o falta de conocimiento. Número 2, por falta de reflexión, de esta capacidad de reflexión. Entonces, si ves a tu hijo apático, pues ya sabes qué es lo que tenemos que trabajar. Por miedo a cometer los errores, por pereza o por una incapacidad aprendida. Entonces, qué importante darnos cuenta del impacto que tiene esta apatía. Pero yo creo que lo más complicado, de verdad, a nivel laboral, a nivel de educación como maestro, como papá, es ¿qué hago con esta apatía? ¿No? Y ahí es cuando entonces buscamos al psicólogo o al proceso terapéutico, porque nosotros no sabemos qué hacer con la apatía. No sabemos cómo moverla, intentamos decir, bueno, te ofrezco esto, ¿no? O hay que, este objetivo, este premio. Pero justo ahí empieza la situación, Ani, que dentro de la motivación hay 2 puntos. Está la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Entonces, esta motivación extrínseca es la que más utilizamos en todo el mundo, ¿no? Que es el regalo, el premio o el castigo. O sea, esta parte del reforzador fuera de nosotros. Esto es lo que lo utilizamos muchas veces con los niños. Y hay investigaciones muy interesantes. Hubo una investigación donde hace mucho tiempo donde se tenía que hacer una tarea específica. Eran unos juegos de mesa. Y en esos juegos de mesa había, se hicieron 2 grupos. En un grupo se les pusieron ciertos premios, ¿no? Y en el otro grupo no, en el otro grupo simplemente era el hecho de convivir. Y entonces cuando se analizó, se dieron cuenta que los resultados eran mejor en el segundo grupo y no lo entendieron, ¿no? Decían, pero si nosotros toda la vida, si en las empresas ponemos bonos de puntualidad, si con los niños o en las escuelas vamos marcando, te sacaste esta calificación por tu desempeño, si te fijas, todo lo que aprendemos, cada uno de nosotros, está trabajado desde la motivación extrínseca. Ajá, si es bajar de peso, es desde la motivación extrínseca. Me voy a comprar esta ropa es para este día como me vea. O sea, todo, si voy a, todo lo que pienso, si voy a, trabajo es para el éxito, para el reconocimiento, para el dinero. Todo es hacia afuera, ¿no? Y entonces por eso nos desgastamos tanto, perdemos esta motivación extrínseca baja, e inclusive en las investigaciones que han hecho, sobre todo la parte de la neuroeconomía
de cómo funciona el cerebro, se han dado cuenta que cuando trabajamos la motivación extrínseca, esta disminuye la motivación. Que disminuye. ¿Por qué? Porque asociamos eso que tenemos con lo que queremos, ¿no? O sea, asociamos estas ganas de tener con eso. Y si ya no lo tengo, entonces ya no lo hago. Entonces por eso con los niños nos pasa, ¿no? Que vamos dando cosas y de repente ellos dicen, pues ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar por hacer mi cama? ¿Qué me vas a dar por esto? Ellos van asociando esta parte de que solo dirigen su conducta, solo hacen un esfuerzo si obtienen algo a cambio tangible, algo que viene de fuera de ellos. Y entonces, ¿cómo hacer para cambiar eso, no? Porque creo que es una cultura que tenemos y en la que vivimos todos los días. Y acostumbras al niño o al empleado a hacer las cosas por la recompensa y no hacer las cosas por la responsabilidad, por el crecimiento, por el aprendizaje, por desarrollar la creatividad, ¿sí? Y cuando de alguna manera esas compensaciones consideras que no fueron justas, provocan todo lo contrario, ¿no? Porque entonces la gente acaba desmotivándose y acaba dejando de poner un poquito de más esfuerzo en su propio trabajo. Entonces, creo que algo muy importante es darnos cuenta que muchas personas se quedan en una zona de confort por evitar realmente arriesgarse a cometer los errores al hacer el cambio, ¿no? Y no se dan cuenta todo lo que se puede aprender a través de realizar esas actividades nuevas que pueden ayudarlos a desarrollar, por una parte, la creatividad, ¿no? Y por otra parte, pues ir aprendiendo otras formas de hacer las cosas. A veces es ese miedo a sufrir, por ejemplo, hasta en el amor lo vemos, ¿no? No, yo prefiero no tener pareja, porque qué tal si no me va bien, ¿no? No quiero sufrir. En lugar de darte cuenta y todo lo que puedes aprender en esa relación con esa nueva persona, todo lo que puedes disfrutar, todo lo que puedes realizar, ¿no? Entonces, por ese miedo dejas de hacerlo. Sí, por el miedo al dolor, no aprendimos que el dolor no es malo, que no es negativo, sino que al revés, a través del dolor podemos aprender mucho. Y no aprendimos a vivir el dolor, sino aprendimos a vivir el sufrimiento, y eso es lo que no queremos repetir. Tenemos aquí varias personas conectadas y me encantaría que nos escribieran qué no han hecho, qué han querido hacer, que no han hecho, ¿no? Que lo tienen ahí en the bucket list, en la lista de las cosas que quiero hacer, pero que no he saltado, ahora sí que algo me detiene, digo, lo dejo para después, aprender algo. ¿Qué es lo que les ha gustado que lo tienen ahí guardado? Incluso es muy interesante, Ani, porque decía un psicólogo que no es que le tengamos miedo al fracaso, sino que en realidad le tenemos miedo al éxito, ¿no? En este caso de cuando tienes un sueño y está por cumplirse, hay una sensación rara. O sea, cuando estás, por ejemplo, si tu sueño es actuar, hay una sensación rara cuando lo vas a hacer. Cuando ya estás a punto atrás del telón y vas a entrar, hay una sensación como de que se va a ir ese sueño, ¿no? O sea, como que lo vas a cumplir a realidad. Y yo creo que a veces ese miedo a enfrentarnos también nos detiene. Hay muchas cosas que nos pueden detener. Decía de Jim Carrey que ojalá todo el mundo fuera famoso, fuera millonario, para que se dieran cuenta que eso no genera más motivación, ¿no? Sino al revés, rompe la motivación, porque es como yo siempre en procesos psicoterapéuticos, cuando estamos hablando del reconocimiento, lo manifiesto como con mis pacientes, les digo, ¿qué pasaría si el día de hoy te dan una medalla, ¿no? Convocan a todo el mundo, te dan una medalla para ponértela por ser el mejor de los mejores en todo. ¿Qué sentirías? ¿De verdad? ¿Es lo que estás buscando ya listo, esa medalla? Donde todo el mundo reconoce. Y la mayoría de personas dicen, no me sentiría como que listo. He logrado, he llegado hasta donde quiero. No. Y es que a eso vamos, Ani. Yo siempre he tenido muchos chicos, sobre todo de 25 años, entre 20 y 25 años, que siento que van corriendo atrás de la zanahoria. Ajá, en el éxito. Es que tengo que tener una empresa, tengo que tener una casa, tengo que tener una familia, o sea, como esta presión que los empuja, no motivación, que los lleva, presión que los empuja
hacerlo y no se sienten muy insatisfechos y muy infelices. Entonces, todo esto se construye, incluso tienen ansiedad, empiezan a generar ansiedad por esta sensación de que no tienen lo que deberían tener, ¿no? Entonces, qué importante entender que esa motivación extrínseca que viene de los demás, que viene de afuera, de que viene el premio externo, es pues simplemente como si uno se estuviera poniendo la soga al cuello, ¿no? Porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que los demás esperan de ti. Y cuando estamos preguntándonos qué esperan de mí los demás, pues entonces no escucho a qué espero yo de mi vida, qué es lo que yo quiero. Entonces, si nos estás escuchando como mamá, como en la parte laboral, en la parte personal, en cualquier parte de tu vida, analiza por qué te mueves, ¿no? Me decía un paciente, estábamos justo hablando de esta parte, por ejemplo, de comprar una casa, ¿no? Y entonces él decía, es que todo lo que hago, yo espero a que me obliguen. O sea, inconscientemente, ¿no? No me muevo hasta que alguien me dice, por ejemplo, hasta que el jefe me dice, oye, ¿no has hecho esto? Ah, entonces ya lo hago. Oye, hasta que mi mamá me dice, oye, ¿no has limpiado tu cuarto? Para limpiarlo. Hasta que me obligan a hacerlo. Y le decía, imagínate qué triste el que tú compres una casa hasta que te obliguen. O sea, pudiendo ser algo que tú quieres, que tú te das para ti, que tú te emociones, que es un proyecto personal tuyo, se convierte en una obligación, me van a obligar porque ya no puedo estar aquí, entonces tengo que comprar algo, entonces voy a comprar algo. O sea, entonces, imagínate el daño que te estás haciendo tú en tu vida a esperar a que te obliguen a hacer las cosas. Y muchas veces nos pasa así. ¿Y qué pasa en tu vida que de alguna manera tiendes a postergar todo, ¿no? Todo lo dejas para el último momento. A nivel relación de pareja, eso causa muchísimos problemas cuando te das cuenta que tanto a la mujer como al hombre le, le crea mucho conflicto el ver que el otro no hizo los pagos que tenía que hacer porque todo lo deja hasta el último momento, ¿no? Entonces, pues ya nos cortaron la luz, pues ya no tenemos gas, pues ya no vino el que nos iba a arreglar el baño, porque yo no planeé esas actividades que tenía que planear para que eso se resuelva. Y por otra parte también lo vemos en la educación que estamos dando, ¿no? Que como ahora solamente tenemos un hijo o dos, los papás estamos supliendo demasiadas cosas y no dejamos que ellos vayan construyendo realmente sus propias responsabilidades, sino nosotros lo suplimos en todos. Entonces, cuando les toca hacerlo, o no lo saben hacer, o no lo tienen realmente incorporado en su plan de vida, ¿no? Entonces, el tema de postergar las cosas y dejarlas para el último momento es muy común y atrás de eso hay mucha falta de motivación. Ajá. Entonces es muy importante analizar cuál es tu motor, qué es lo que te mueve realmente a realizar las cosas o cuál es ese obstáculo que impide que las hagas. Exactamente, aquí nos saluda Jessy Alonso, muchas gracias Jessy. A ver, escríbenos Jessy, ¿qué es lo que está guardado en las cosas que has querido hacer y todavía no has hecho también? Eduardo, gracias por escribirnos. Y todas las personas que estén ahí, escríbanos qué les falta, porque esperamos que el día de hoy puedan comprender qué empujón es el que necesitan para poder lograr eso que están logrando, o si sus acciones vienen generadas, porque esta motivación es la energía que nos hace movernos, ¿no? Entonces hay que entender desde dónde viene esta motivación. La otra parte de la motivación, Ani, es esa motivación intrínseca, que viene desde adentro, que es la que no entendemos la importancia que genera enseñar a nuestros niños a cultivar esta motivación intrínseca, ¿no? Porque realmente ni siquiera nosotros la conocemos. Entonces, no sabemos cómo ahora sí, cómo enseñárselo a nuestros hijos, esta motivación que viene de dentro, y que esta motivación intrínseca es la prevención, la medida más preventiva de evitar depresiones y trastornos de ansiedad en la adolescencia o en la adultez. Si nosotros a nuestros hijos podemos inculcarles esta motivación intrínseca, entonces vamos a lograr que ellos
sean resilientes y puedan con lo que estén viviendo y no haya esa sensación de desesperanza. Pero pues tenemos que ver, porque lo que estamos haciendo, ya nos dimos cuenta con la motivación extrínseca, es hacer lo contrario, es enseñarles que si tu alrededor no está bien, entonces tú no puedes estar bien, porque no hay manera, todo lo demás tiene que estar bien para que tú estés bien. Entonces, justo vamos a ver esto, ¿no? Fíjate, nos escriben, saludos de Morelos, México, y muchas gracias, Toñita Caldera. Y también Erika Esquerra nos escribe: yo he querido hacer mi cocina económica y me da mucho miedo, a pesar de que mucha gente me dice que cocino muy rico y aún así no puedo y me siento mal. Bueno, pues tendremos que probar. No, yo creo que es ese punto, ¿no? Como, ¿para qué lo quiero hacer? Ahorita justo, Erika, vamos a hablar de qué tenemos que hacer con esta motivación intrínseca, y nos platicas y nos comentas si te cambió un poquito la visión, si se engranaron ahí algunas piezas de cómo nos tenemos que sentir para poder lograrlo. También nos escribe Carmina Barrón, muchas gracias. Y también Marcela desde Las Vegas, muchas gracias, que nos están escuchando hasta tan lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para amplificar el impulso de la motivación intrínseca? ¿Qué hacer si veo a mis hijos desmotivados, ¿no? Ahora con la pandemia eso pasó mucho. Pues son 3 cosas, ¿no? Lo primero es la autonomía, que era relacionado un poquito, Ani, en lo que dices, ¿no? ¿Qué quiere decir esta autonomía? Hace tiempo, en una empresa de Australia, les dijeron a los empleados que iban a tener que tener 24 horas para trabajar en lo que ellos querían, y que después lo iban a presentar en un convivio, con pastel, con todo, pero en lo que ellos quisieran. Y fíjate que empezaron a ver resultados tan positivos en esto, porque ¿qué empezaron a ver? Esta libertad, esta creatividad en las personas, que entonces lo que hicieron fue que lo implementaron más tiempo, ¿no? Incluso en Google hay un espacio donde también ellos pueden empezar a crear, lo que ellos quieran. Y qué importante es, Ani, porque yo creo que desde ahí empezamos a ver que el sistema educativo tiene sus situaciones, donde no hay espacios para poder desarrollar con esta libertad, sino todo está estructurado. Y entonces, ¿qué estamos viendo actualmente? Que mientras estás del kinder a la carrera, todo está bien, porque te dicen qué tienes que hacer. Mañana hay clases, tengo que hacer tarea, tengo que hacer este proyecto, vacaciones. Pero que en el momento que salen de la carrera y tienen tiempo libre en lo que encuentran trabajo, entonces ahí no saben qué hacer. No sabes qué hacer con tu tiempo libre. ¿Por qué? Porque siempre has estado en una estructura donde todo se te dice qué hacer. Y entonces, como papás, tenemos que darnos cuenta que si tenemos a nuestros hijos en la escuela y después en 25 actividades, ¿no? Y ellos no tienen tiempo, por eso el tiempo de jugar es tan importante, porque es ese tiempo libre que te ayuda a desarrollar esta creatividad. Sí, yo creo que algo que ha faltado es esa autonomía y poder desarrollar tu propia creatividad y tu trabajo de alguna manera que te ayude a ponerle como ese punto tuyo que lo hace diferente de los demás, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora que estuvimos en la pandemia, de alguna manera se hizo un cambio muy importante en la forma de trabajar, porque mucha gente se quedó en casa trabajando, ¿no? Entonces ya no es que el jefe esté encima de ti, viendo si lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, sino que ya tuviste la libertad de tú organizar tus tiempos, cumplir con tu responsabilidad y entregar tus resultados. Y eso se me hace muy bueno porque pues ahora sí que fue el reto de demostrar que lo puedes hacer sin tener tanta estructura como lo estaban mencionando ahorita, ¿no? Y creo que algo muy importante es echar mano de la motivación y como nos comentaban ahorita en el chat, no dejes que las opiniones de los demás te desmotiven, te desilusionen, te hagan dudar, sino que enfócate en todos los sís, porque eso es algo que a veces nos obstaculiza el camino para lograr lo que queremos. Nos enfocamos en todo lo que puede resultar mal, ¿no? Y si no les gusta, y si no lo quieren, y si no me queda bueno, y si no era lo que yo quería lograr, en lugar de enfocarte en todos los sís, ¿no? En ver
todo lo que sí vas a lograr, el poder convertir tus sueños en realidad y el atreverte a hacer ese proyecto que tanto has pensado querer realizar, ¿no? Y fíjate, yo creo que algo que hay que preguntarnos es, ¿qué pierdes? No tienes nada ahorita, ¿qué pierdes con intentarlo, no? Y es que, ¿qué tal si lo intento y no funciona? Lo intentaste, esa es la ganancia. La ganancia no es que funcione, al último la que funcione será el extra, ajá. Pero lo importante es intentarlo. Eso es lo que nos va a llevar a aprender, lo que nos va a hacer amplificar nuestra zona de confort. Porque la zona de confort no es que te salgas de ahí y nunca más te sientes confortable, se amplifica. Ajá, se hace más grande, cada vez te puedes sentir más cómodo en varias situaciones. Nos dice Toñita que su pequeña tuvo una mala experiencia. Me gustaría, Toñita, que nos compartas un poquito más para saber hacia dónde podemos apoyar en este punto. Pero, bueno, esta autonomía, Ani, muchas veces no la damos. Hay que pensarlo, ¿cómo nos la damos a nosotros? Si tenemos algún proyecto personal, algo que querramos hacer, ¿no? Yo tengo ahí varios, bueno, de hecho, espacio es una de esas cosas, ¿no? Una de estas cosas que me gusta hacer, que la disfruto, que me ha ayudado muchísimo a seguirme preparando y avanzar, a preparar los temas y que creo que incluso puedo decir que tanto mi trabajo, la psicoterapia, pero también este programa que hemos tenido durante tantos años, es una de las cuestiones que genera mi motivación extrínseca sanó mi sensación de aprendizaje, ajá, porque recuerdo que yo tenía muy dañada esa sensación de aprendizaje, puedo decir que hasta la carrera, todavía lo sentí así, pero de unos años para acá que he hecho proyectos diferentes, que me he salido de la estructura, entonces he encontrado de nuevo ese sorprendizaje, ese amor por el aprender, por el conocer, por hacer algo diferente, por cuestionarme, por la reflexión. Entonces, hay que dar estos espacios de autonomía, porque Ani, ¿qué pasa? Normalmente nuestro cerebro funciona con la dopamina. Ajá. La dopamina es un neurotransmisor que hace que se conecten las neuronas y vamos a decir lo que es como que vibra, ajá, da energía, vibra. Pero si te fijas, toda la sociedad estamos trabajando justo con la dopamina, ¿no? Que es, la dopamina se siente cuando me pongo un objetivo y lo alcanzo. Entonces, fíjate, bajos niveles de dopamina. Entonces cuando tengo bajos niveles de este neurotransmisor, lo que hago es que busco un reforzador más fácil. Cuando tengo altos niveles de dopamina, me vuelvo adicto a esto. Entonces, por eso es importante, no podemos decir que altos niveles de dopamina te va a llevar a donde quieres siempre, porque sí se vuelve una perseverancia, pero compulsiva. ¿Qué significa esto? Que cuando lo logro, ya no me es suficiente, ¿no? Quiero más. En todo, bajo de peso y alguien me dice, ay, qué bien te ves y quiero más. Logro mi objetivo en el trabajo o subo de puesto y quiero más. O sea, genera una sensación, por eso sí, llegas al logro, pero el problema no es llegar al logro, es que el logro no te está satisfaciendo. Y entonces se generan estas conductas compulsivas hacia el trabajo, hacia las redes sociales, hacia lo que sea. Quiero más likes, quiero más reconocimiento. Entonces, claro, esta dopamina nos va a llevar, es el neurotransmisor de la motivación, nos va a llevar. Pero tenemos que entender que altos niveles de dopamina generan bajos niveles de serotonina. ¿Y qué es la serotonina? Es este otro neurotransmisor que calma. Entonces, ¿qué significa? Esta sensación de serotonina nos da satisfacción, paz. Entonces, qué importante entender que tenemos que tener esta combinación donde podamos tener la dopamina para llegar al logro, pero la serotonina suficiente para disfrutarlo. Y esta libertad de la que hablamos en la autonomía es la que nos permite esa sensación, porque cuando tienes esa libertad, no tienes esa presión, no tienes esa suficiente dopamina que te dé la presión de tienes que hacer, sino que puedes disfrutar de lo que estás haciendo porque eres libre. Y entonces esto, Ani, va a generar la creatividad, porque no estás tan estresado que no puedas permitirte ser creativo, sino tienes un equilibrio. Entonces,
¿Qué hemos hecho con nuestros hijos en ese? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos esa parte de la autonomía? ¿Les permitimos en un ambiente hacer lo que ellos quieran? Que ellos creen sus propias cosas, que ellos creen sus propios juegos, que ellos creen sus propios proyectos o ideas. ¿Sabes qué, hijo? Tú vas a decidir algo, ¿qué quieres hacer? Y qué importante enseñarles por qué es importante esto, por qué te estoy enseñando esto, hijo. Ajá, porque esto va a hacer que tú, en algún momento difícil de tu vida, utilices esta motivación intrínseca como resiliencia. Eso significa, de alguna manera, poder decir, ok, le estoy pasando complicada, pero voy a empezar a salirme a caminar, porque eso me va a ayudar a sentirme mejor. Es una motivación intrínseca. ¿Y cómo necesitamos esto en el día a día? ¿Y cómo nos cuesta trabajo construir esas rutinas y desarrollar realmente esos hábitos? Porque uno de los problemas mayores que veo hoy en día es la falta de voluntad, la falta de fuerza de voluntad para hacer las cosas y para moverte a realizar eso que realmente te propones o que quieres realizar. Y entonces, pues no te ayuda a lograr tus objetivos. Entonces hay que trabajar también esa fuerza de voluntad para lograr realmente lo que queremos. Y como mamás, tratar de darnos cuenta cómo estamos realmente manejando y realizando ese control con los hijos. Porque si los ponemos tal vez a hacer alguna cosa, pero nuestro control no los deja desarrollar su creatividad. Nuestro control les está diciendo, no, pero aquí en la hoja, no, pero a ver, eso va de color café, pero yo lo quiero verde, no, es que va de color café. Entonces, vamos frenando sin darnos cuenta la creatividad, ¿sí? Por nuestro control, y es impresionante que a través del tiempo nos vamos dando cuenta cómo cada vez queremos controlarlo todo, tendemos a marcar las pautas, tal vez porque venimos de esas escuelas tan rígidas en donde nos decían cómo debían ser las cosas, ¿no? Y entonces ahora nos cuesta trabajo dejar que el otro lo haga a su creatividad, ¿no? Es que el control da seguridad, ajá, pero da una seguridad falsa, ¿no? Que terminas controlando todo para que no pase nada, pero pues la vida es vida, no puedes controlar todo, solo te desgastas. En vez de amplificar esta zona de confort, donde otra vez vas trabajando desde adentro tus habilidades para poder con las situaciones, no controlar las situaciones y la vida para poder con ella. Esa es como la diferencia. Este otro paso, ya vimos la autonomía, viene otra parte que es la maestría. ¿Qué significa esto? Es pues las capacidades, poner nuestro talento, empezar a desarrollar justo nuestras habilidades. ¿Y cómo tenemos que hacer aquí? Yo creo que a veces pasan muchas cosas. Uno, o las tareas son muy fáciles que no nos implican ningún reto y eso nos va a aburrir. ¿Cuántos niños nos dicen estoy aburrido? O dos, la tarea es muy difícil y me hace sentir que no voy a poder lograrlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es poner una tarea a quien sea, si se la vas a poner a tu hija, si te la vas a poner a ti, poner una tarea que no sea tan complicada, sino que sea un poquito más complicado solo de lo que has hecho, solo un poco más. Entonces por eso te dicen, empieza de pequeño, con escalones, ¿no? Porque entonces cuando lo logremos, eso sí lo vamos a lograr. Y cuando lo logremos, entonces nos vamos a sentir muy satisfechos, ¿no? O sea, de repente ves a estos jóvenes diciendo, es que quiero la empresa, es que quiero la casa, es que quiero y todo se ve tan imposible que simplemente pierdo la esperanza y digo, no lo voy a lograr, ¿no? Pero cuando empezamos a ver estas pequeñas cosas, de decir, a ver, esto, ¿cuál es el siguiente paso? Nada más esto, llega aquí, no pienses en todo lo demás, solo llega aquí. Entonces generamos compromiso con uno mismo, generamos compromiso, generamos esta fe en nosotros mismos, y en la vida, porque generamos esta fe en nosotros mismos y en la vida, que hace que podamos seguir comprometiéndonos en avanzar. Entonces, justo, ¿no, Erika? A veces no tienes que pensar en que sea un éxito, a veces solo tienes que pensar en decir, bueno, voy a hacer una lista de recetas que pondría hoy, solo eso voy a hacer y ya mañana veo, o voy a checar en Pinterest las opciones, colores, o sea, pequeñas cositas y en cuanto menos lo pienses,
darte cuenta que ya estás con energía, con una motivación, ¿no? Que te está llevando a lograrlo. Entonces, creo... Lo más importante ahí es que has logrado un sueño. Y ese sería el primer paso. En el momento en que lo haces, Erika, ya lograste ese sueño. Y en la mayoría de las personas que logran grandes empresas, iniciaron así, con realizar algo que les gustaba. Por ejemplo, a mí me gustaría poder cocinar unos brownies, ¿no? Para ver cómo me sale. Y entonces empiezo, pues cocino, y de repente alguien los prueba y me dice, oye, qué ricos te quedaron. Y yo puede ser que ni siquiera estaba pensando en poner una pastelería, ¿no? Y conforme los voy haciendo, alguien sabe que yo preparo brownies y les gustan, y entonces me dicen, oye, ¿no me podrías preparar unos para una reunión? Y, claro que sí, yo te los preparo. Y así empieza una cosa más y una cosa más sobre lo mismo, y se va haciendo un gran proyecto, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es atreverte a dar el primer paso, y por otro lado también conocer cuáles son esas habilidades y cualidades que tienes, porque mucho parte de ahí. No podemos tener un propósito claro si no nos conocemos y si no sabemos cuáles son realmente nuestras habilidades y poder atrevernos a desarrollarlas. Y fíjate, aquí Ani, yo creo que también es muy importante qué necesito yo para que sea suficiente, ¿no? Porque me imaginaba en todas las cosas que hacemos, o incluso de repente nos arreglamos de cierta forma y llegan y dicen, ay, qué bien te ves, y tú, no, o sea, no aceptamos el cumplido, no aceptamos si fuera como si nada fuera suficiente para sentirnos capaces, ¿no? Entonces, tal vez estos cumplidos donde una otra persona tiene que reafirmar eso y decir, sí, es una buena idea, sí tengo este talento para cocinar, ¿no? O sí lo puedo hacer, esto que me estoy proponiendo. Y por otro lado, decir, ¿por qué tiene que ser perfecto para hacerlo? Porque la única manera de hacerlo, lo que me detiene es que no sea perfecto. Entonces yo creo que estas cosas son muy importantes a la hora que estamos pensando, que a la hora que nos está deteniendo esta situación. Entonces justo en esta maestría, en este saber hacer, el chiste es, por una parte, yo siempre les digo, a ver, confiar en ti. Confiar en ti es tener fe. ¿Y qué es tener fe? Tener fe no es tener certeza de todo, sino es decidir creer. Entonces, yo creo que eso va hacia esta parte de la maestría, es decidir creer y poner en práctica y después darte cuenta qué pasa. Es como un experimento. Entonces, esa curiosidad del investigador es la que tenemos que ver reflejada en nosotros para poder avanzar y dar esos pasos, ¿no? Es como, voy a probarme a ver qué pasa, pero justo esta rigidez y este mundo que tiene una expectativa de ti parecía detienen esta parte de experimentación. ¿Qué pasa si agarro este lodo y se me mete en las uñas? No, el niño quiere saber qué pasa y entonces, ¿no? Y después se da cuenta que qué cosa muy alto, y por eso a veces inclusive a nuestros hijos hay que permitirles experimentar, ¿no? Incluso físicamente o también cognitivamente. Cuando tengan esas dudas, hay que involucrarnos en esas dudas, involucrarnos en, vamos a conocer, qué interesante me parece lo que estás pensando, hay que darle vueltas a esto para justo ayudar a esta motivación intrínseca a desarrollarse. Y por otro lado, tener el propósito, ¿no? El Qué último paso, importante, ¿no? este sería el último paso, ¿no? Tener ese propósito, que qué importante es tener esa motivación o la motivación asociada a ese propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el fin, no? Porque este propósito es muy interesante, Dani. Estamos hablando de los químicos de la felicidad, la dopamina, la serotonina. Pero este propósito, fíjense qué interesante, tiene que ver con la oxitocina, que es la hormona del vínculo. Porque el propósito es
que cómo para contribuir. Esto que estoy haciendo a veces, por ejemplo, Erika, tal vez pensando en si va a ser éxito o no, o sea, ¿qué te va a dar a ti? Pero a veces vale la pena qué nos va a dar a los demás cuando preparamos una conferencia o cuando hacemos este programa. A veces hay que pensar con que a una persona le toque el corazón es suficiente para mí, para no sentir toda esa presión y darte cuenta que lo que estás haciendo está teniendo un impacto más allá de solo darte esta satisfacción a ti. Ya vimos que la autonomía y la maestría tienen que ver lo que te da a ti, ¿no? O sea, algo positivo hacia ti, en tus talentos, en esto, pero el propósito tiene que ver con cómo contribuye a los demás. Y por eso esto lo podemos trabajar desde el equipo, desde entender que la familia somos un equipo y que entonces es como que estás contribuyendo tú en casa, no es que me estés ayudando, estás contribuyendo, que es distinto. Ajá, es distinta esta visión. Entonces, y igual, ¿cómo acercamos a nuestros hijos a que vean cómo esas manitas, ¿no? Cómo ese pensamiento, cómo esas habilidades pueden tocar la vida de otras personas. Y entonces ahí desarrollando su propósito, su vocación, creo que es lo más básico que justo va a prevenir depresiones, va a prevenir ansiedades. ¿Por qué? Porque entonces vas a entender que tú puedes dar algo a los demás. Y eso, dar, igual que recibir, dar también genera una satisfacción muy grande y da un sentido de vida, da un por qué estás aquí, por qué te levantas todas las mañanas, da una sensación de satisfacción y oxitocina, imagínense que ya tienes dopamina, serotonina, oxitocina, ¿no? Entonces, estás cubriendo todo esto, estás protegiendo tu cerebro de la negatividad, del peso, de todo. Pero, si lo hago en contra, si no me pongo objetivos, si no tengo la libertad de creación, entonces solo me solo estoy dejando que mi vida pase en redes sociales o en el trabajo o en todos los tipos de adicciones. Esas adicciones al último es distraernos porque no sabemos mover esa motivación intrínseca hacia lo que sí queremos, hacia lo que sí nos llena, hacia lo que es importante e interesante en la vida. Y me distraigo con cualquier cosa, ¿no? En lugar de conectar con esa parte espiritual que muchas veces la tenemos muy abandonada y que es la que nos va a dar esa pauta para encontrar nuestra misión, para tener claro nuestro sentido de vida y para poder conectar con nosotros mismos, porque muchas veces por eso perdemos la conexión, porque perdemos ese contacto con nuestra espiritualidad. Y con los demás, perdemos contacto con todo, ¿no? Somos como personas que no se conectan con los demás, por eso estamos desconectados, porque no estamos vinculados con los demás. Por eso estamos desinteresados, porque hay tanta información y no sabemos elegirla, ¿no? Cuando justo estábamos viendo unos videos de unos gatitos que cantan. Y entonces yo veía cuántas suscripciones tenían y yo decía, no puede ser, de verdad tienen tantas suscripciones. Y entonces estamos viendo que no sabemos elegir el contenido que absorbemos, ¿no? Porque lo absorbemos, sino que nada más llevar por lo que se... Y entonces justo por eso terminamos desinteresados. Nuestro interés el que está dirigiendo, sino solo estamos en... ¿no? Entonces nos pregunta Toñita que ella tuvo una mala experiencia y desde entonces perdió su alegría, ¿cómo la ayudó? Pues yo creo que justamente con lo que estamos hablando, entendiendo que lo de afuera, que la motivación no puede ser solo extrínseca. De malas experiencias vamos a decir la vida. La vida no es, la vida tiene vida. La vida es una aventura, es una película. Entonces le tienes que enseñar que ella, justo me decía una paciente adulta, me decía, he vivido toda la vida en la película de mi marido, queriendo ser la protagonista. Y nunca he estado viviendo mi vida. Nunca he estado viendo mi película. Yo siendo la protagonista de mi propia película. Entonces, qué importante es cómo tenemos que ser los protagonistas de nuestra película y entender que la vida es una aventura. Y que va a haber bueno, va a haber malo, va a haber dolor, va a haber risas, va a haber alegría, va a haber todo. Pero el chiste es nosotros aprender a escuchar el dolor y la tristeza, saber transitar sobre él,
por él, porque vamos a transitar por él, pero después buscar qué dirige, porque incluso en medio del dolor, cuando encuentras esta motivación intrínseca, puedes con el dolor. Y vemos a esas personas tan resilientes que decimos, ¿cómo le hacen para poder? Pues saben manejar esa motivación intrínseca, saben entender su propósito, saben entender las habilidades que tienen para seguirse poniendo retos y lograr que la vida sea interesante. Y también se permite libertad, autonomía, descanso y todo como para poder de alguna manera tener este equilibrio entre el cansancio. Ahora todos los papás estamos cansados, ¿no? Entonces hay que buscar también para nosotros esta autonomía que nos haga que nuestros hijos nos vean en la cara estas ganas de vivir y ganas de disfrutar la vida y ganas porque se están enfrentando de repente a momentos difíciles socialmente. ¿Y qué ven en nosotros? Miedo. Que te pase algo, miedo a perderte, miedo a todo, cansancio o enojo pero eso es lo que están viendo los adolescentes y los niños de los adultos, y es algo que tenemos que ir cambiando. Y qué importante darnos cuenta cómo enfrentamos nosotros los obstáculos, qué es lo que ellos están aprendiendo de lo que ven en nosotros, porque si nos diéramos cuenta que esas situaciones difíciles que se nos van presentando en la vida son grandes oportunidades de aprender algo nuevo, de enfrentar las situaciones de tal manera que nosotros no lo veamos como una amenaza, sino como una oportunidad. Y dices, pero ¿cómo no lo voy a ver como amenaza si me pasó esto? Atrás de eso vas a aprender algo nuevo. Si no se nos presentan cosas complicadas, difíciles, no vamos a tener la oportunidad de aprender cosas nuevas, de desarrollar nuevas herramientas. Entonces, creo que algo muy importante es ver esto como una situación que nos va a ayudar a conocernos un poquito más, a saber cómo enfrentamos los obstáculos y aprender a enfrentar esos obstáculos de una manera propositiva para que eso nos ayude a encontrar nuevas herramientas en nuestra vida. ¿Y qué es esta parte, no? Vivimos tratando de controlar todo y no nos damos cuenta que lo que tenemos es que fortalecernos. Y fortalecernos no significa desensibilizarnos. Fortalecernos significa esto, permitirnos saber manejar el dolor, tener inteligencia emocional y poder mover esta motivación intrínseca. Porque decían, de alguna manera ese coraje o esa personalidad fuerte no es la persona qué obstáculo le toca enfrentar, sino cómo se enfrenta ese obstáculo, cómo lo vive. Recuerdo un paciente que me decía que fue con su jefa como con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo de, hay muchos problemas, era un arquitecto. Y entonces su jefa le dijo, ahorita vemos cómo lo resolvemos. Y él le dijo, ¿por qué lo puedes hacer tan tranquila? ¿Por qué no te enoja? ¿Por qué no te estresas? Y ella le dijo, porque mi trabajo es resolver problemas. Entonces, fíjate esa visión, ese paradigma, ese pensamiento, te pone en otra actitud ante los problemas. En vez de no quiero problemas, ¿no? Voy a tener problemas. Todos tenemos que darnos cuenta que incluso en el desarrollo de un niño es conflictos. El primer conflicto es cómo separarse de mamá, el segundo conflicto dejar el pañal, el tercer conflicto es la socialización. O sea, el conflicto es simplemente algo que tenemos que abordar y aprender de eso. Entonces, bueno, Erika, queremos saber si algo de lo que dijimos aquí cambió tu perspectiva o te dio como esta certeza de saber qué paso 1, paso 2, paso 3 hacer, porque yo creo que ese es lo importante, Ani. La vida son sueños, es cumplir sueños, y los sueños no son los sueños de los demás sobre ti, son tus propios sueños, entonces hay que buscar hacerlo. Y qué importante es darnos esa oportunidad de descubrir cuáles son esas habilidades que tenemos y desarrollarlas a través de nuestros sueños, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo porque, como comentabas hace unos momentos, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Creo que vale la pena arriesgarse porque en esos momentos que uno se arriesga, se sorprende de lo que hay atrás, de todo eso que podemos encontrar al desarrollar realmente
nuestra creatividad ante esos sueños que tenemos y que muchas veces se quedan en el aire, que nunca hablamos de ellos. También algo muy importante es hablar de sus sueños, porque cuando hablas de esos sueños, siempre te vas a encontrar a alguien que te ayude a realizarlos. Exactamente, entonces eso también realmente empezar a hablarlos, empiezan a tomar vida, ¿no? Empiezan a cobrar vida, eso, empiezas a ver las cosas, es como cuando quieres un coche, seguramente te pasa que si estás viendo coches, marcas de coches, de repente empiezas a verlos por todos lados, ¿no? Así pasa con los sueños, también empiezan a hacerse más cerquita y más posibles. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Esperamos que este programa haya sido una semillita que les ayude a saber cómo motivar a sus hijos, cómo motivarse personalmente para cambiar la forma en que normalmente buscaban motivarse y encontrar cuál es la forma más satisfactoria, más correcta de amplificar esta motivación intrínseca. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Mariana, y los invito a atreverse a realizar las cosas y dejar de lado todos esos obstáculos, principalmente la apatía, que a veces es la que empieza a crear esos pensamientos que no nos ayudan a realizar lo que realmente queremos, ¿no? Nos desaniman más bien. Vamos a nuestros hijos así, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Porque seguramente tal vez estamos ahí compartiendo algo. De mamá hay que hacer esto, no, no puedo, no, no, ir hasta allá, hay que flojera. Ajá, entonces hay que darnos cuenta si no estamos también nosotros de esta manera. Y pues si necesitas ayuda, recuerda que estamos para ti. Eh, ahora sí que en cualquier parte del mundo esperar llega hasta ti. Bajo el teléfono estará dándote todos los informes y sabes que cuentas con nosotros. Siempre es importante este proceso de autoconocimiento y de orientación vocacional, que también tenemos orientación vocacional para chicos, para poder tomar una de las decisiones más importantes que va a marcar su vida, que es qué maestría, ¿no? O sea, con esto que hablábamos de la maestría, como estos talentos puestos en dar. Es lo que tengo yo para dar. Eso justo es el proceso de autoconocimiento, de orientación vocacional, que ayudamos a todos los chavos y adultos también, porque también hemos tenido adultos, a poder saber qué es lo que quieren hacer y dónde poner sus talentos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana por Valora.